la resolución aumenta con el diámetro. Si el telescopio, el diámetro del telescopio aumenta en esta dirección, ¿vale? La resolución también aumentaría en esta dirección. Esto sería menos resolución. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier detalle menor que este punto gordo de aquí, no sé, ¿se ve el cursor? Sí, Bueno, sí, vale. Entonces, este punto gordo de aquí no podríamos observar ningún detalle que fuera menor que este punto. Y sin embargo, con un telescopio más grande podríamos ver cosas así de pequeñitas. Esto es la teoría. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que esto sería si no tuviésemos atmósfera. Pero como tenemos atmósfera, ¿cuál es el problema? Que en un telescopio que fuera pequeñito, que fuera, digamos, de un tamaño como comparable a la turbulencia de la atmósfera, pues no perderíamos resolución. ¿Cuál es el problema? Que a medida que aumenta el diámetro del telescopio, digamos que el círculo rojo, que es la resolución dominada por la atmósfera, sigue siendo el mismo tamaño porque la atmósfera sigue siendo la que es, pero potencialmente podríamos sacarle mucho más partido a este telescopio porque potencialmente podríamos observar cosas así de pequeñitas. Aquí, estos puntos, si toda esta amalgama de puntos que tenemos aquí dentro, si observas una cierta cantidad de tiempo, al final se te juntan todos y acaban siendo un borrón de este tamaño. Entonces, ¿por qué nos interesa tener telescopios grandes? Pues nos interesa tener telescopios grandes porque los científicos y las científicas cada vez quieren llegar más lejos, llevar la ciencia más lejos. Entonces, en la astronomía en particular, cada vez queremos observar cosas que están más lejos, cosas que son más pequeñas, cosas que son menos brillantes, queremos observar con más detalle. Los telescopios grandes tienen dos cosas muy buenas. Una, que recogen más luz, con lo cual podemos ver cosas que sean menos brillantes, pero además tienen el potencial de observar con mucho detalle, con mucha resolución. De manera que podríamos observar estrellas binarias, planetas alrededor de otras estrellas, que esto ahora mismo está muy de moda, galaxias, pero galaxias resolviendo las estrellas que hay en esas galaxias. Entonces, todo esto nos interesa no solamente recoger más luz, sino también poder observar con ese detalle con el que potencialmente podríamos observar. Entonces, esto ya en 1704, Newton ya dijo que el único remedio, dijo que no era posible construir telescopios que pudieran evitar el caos que provocan los tremores de la atmósfera, así todo como muy poético, porque claro, en el siglo XVIII la física se hacía de otra manera, y dice que ya dijo en 1704 que el único remedio era buscar el aire más sereno y quieto que quizá se puede encontrar en las cumbres de las montañas más altas por encima de las nubes. Es decir, ya dijo Newton que si queríamos evitarnos ese problema que nos crea la atmósfera, teníamos que ir más alto. Y esto es precisamente lo que hicieron un siglo y medio después estas dos personas, que son Charles Pierce Smith y Jesse Duncan. Él era astrónomo y ella era geóloga, me parece. Lo que pasa es que, bueno, en el siglo XIX la línea que separa que separaba las diferentes disciplinas científicas era muy fina, o sea que todo el mundo, todos los científicos se dedican a todo. Y entonces decidieron demostrar que lo que había dicho 150 años antes Newton era cierto. Con lo cual, cuando se casaron, decidieron que su luna de miel iba a consistir en hacer una expedición a Tenerife. Contaban, o sea, para poder hacer esto necesitaron el mecenazgo porque en aquellos tiempos pues no había otra manera de hacer las cosas que si había así algún rico que lo patrocinara. Y entonces hubo un ingeniero que les dejó su barco, creo que era Robert Stevenson, les dejó un barco llamado Titania. Y luego el reverendo Sheepshanks les dejó un telescopio de 9 centímetros y el señor Pattinson les dejó un telescopio de 19 centímetros, que en aquel tiempo era un pedazo de telescopio.
Y entonces se embarcaron después de su boda a Tenerife y aquí montaron primero, llegaron aquí y ¿qué pasa? Que el telescopio, o sea, ellos querían trabajar con el de 19 centímetros, pero las cajas eran demasiado pesadas para poder subirlas de ninguna de las maneras al monte. Total, que tuvieron que dejarse el telescopio Pattinson, se lo dejaron en la Orotava y tuvieron que subir el Sheepshanks y lo montaron en Guajara a 2.700 metros de altura, que fue montaron el primer observatorio que existió en Canarias. Fue un observatorio efímero, pero fue el primero que existió en Canarias. Estuvieron un mes y no tuvieron mucha suerte, tuvieron mucha calima y los resultados que obtuvieron no fueron muy buenos. Entonces decidieron bajar a Orotava, desmontar el telescopio Pattinson, los repartieron en varias cajas, los subieron en caballo a Altavista. Y en Altavista necesitaron a un relojero de la Orotava que lo volviera a montar, porque claro, como la única manera de subirlo fue desmontándolo, necesitaron que un relojero se lo montara. Lo bueno es que en Altavista sí tuvieron suerte con el tiempo y consiguieron demostrar lo que se habían propuesto, que es necesario construir los observatorios en lugares elevados y hacer posible con buen clima. Que esto ahora nos parece una cosa de perogrullo, pero en aquel tiempo pues alguien tenía que demostrarlo. Entonces, en estas imágenes que tomaron con el mismo telescopio, con el de 19 centímetros, tomaron imágenes del mismo objeto, que es Alpha Piscis, en Edimburgo y en Alta Vista. Como es un telescopio de 19 centímetros, que viene siendo el tamaño de la turbulencia en una noche buena en el Teide. Entonces aquí podéis ver que ¿veis estos circulitos? Estos circulitos significa que ese telescopio estaba funcionando a lo que se llama el límite de difracción. O sea, este telescopio de 19 centímetros estaba dando el máximo de su resolución. Y entonces pudieron observar esta estrella doble. Aquí, sin embargo, se veía un batiburrillo de cosas en Edimburgo que aquí era imposible sacar nada en claro. Entonces, fue un éxito su expedición, publicaron pues incluso un libro con su trabajo, pero Jessie, que fue la que se ocupó de sacar todas las imágenes, no, ni figura en el libro. Este señor, todo el mérito se lo llevó él, el señor Piazzi Smith. Entonces, bueno, pues demostraron que había que subir a lo alto de las montañas, pero en realidad por muy alto que subamos vamos a seguir teniendo atmósfera por encima, porque si subes a 3.000 metros, pues sí, ya con un telescopio de 19 centímetros estábamos al límite de difracción, pero si nuestro telescopio es el GTC, que son 10 metros, pues por mucho que estemos en lo alto de una montaña, no lo vamos a tener funcionando a la resolución que podría conseguir. Entonces solamente hay dos soluciones. Una que es enviar los telescopios al espacio. Eso es súper caro y muy complejo. Y además no puede haber tantos telescopios en el espacio, tampoco hay muy poquitos. O usar una técnica que se llama óptica adaptativa, que es lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, la óptica adaptativa consiste en que elegimos una estrella que sabemos un objeto que tú sabes que es un objeto muy chiquitito, de manera que lo vas a ver como un punto. También hace falta que sea bastante brillante. Entonces, coges ese objeto, lo usas de referencia y si consigues corregir la imagen de ese objeto y que vuelva a ser un punto en vez de un borrón, todo lo que tengas cerquita de ese objeto también lo vas a ver con nitidez. Y esto es porque lo que hacemos es medir, tenemos un sistema que puede medir cuánto se aleja esa imagen de lo que tendría que ser. O sea, tendría que ser un puntito, pues tú alejas, tú mides eh, qué deformación está sufriendo esa luz para que eso en vez de un punto sea un borrón. Y entonces coges esa información que has medido y usas un espejo que se llama un espejo deformable, que es capaz de coger
de tomar la forma, tú le mandas esa información de manera que se deforma tomando la forma exactamente contraria a la de la turbulencia atmosférica que estabas sufriendo. Y de esa manera, pues consigues corregir, o sea, pasas de tener el borrón, pones aquí la deformación adecuada y vuelves a tener aquí un puntito. ¿Y cómo se mide esa deformación? Pues esa turbulencia atmosférica se mide con una cosa que se llama un sensor de frente de onda. Un sensor de frente de onda básicamente es un dispositivo, ¿vale? Parecido a una cámara, que lo que haces es que tú coges y esa onda que te llega ese frente de onda que te llega de un objeto, si es un objeto puntual muy lejano, ese frente de onda debería ser plano. La onda que te llega desde ese objeto debería ser plana. Entonces, tú usas unas pequeñas lentes, ¿vale? Que las llamamos microlentes, unas lentes chiquititas, las pones aquí y entonces aquí enfocas, en un detector enfocas. Si este frenado es plano, tú vas a ver todos estos puntitos aquí en el centrito de los píxeles que hay detrás de cada microlente. Pero si está deformado, en vez de verlos en el centro, los ves desplazados. Ese desplazamiento te da la medida de la turbulencia y esa es la información que mandas al espejo deformable. Entonces, con esta técnica conseguimos corregir las imágenes de manera que, por ejemplo, estas son unas imágenes tomadas con, la del centro es con el telescopio Hubble y la de la derecha y la de la izquierda están tomadas desde el Very Large Telescope en Chile con un telescopio de 8 metros. Entonces, esta imagen de la izquierda la tomaron sin óptica adaptativa y la de la derecha con la óptica adaptativa, aplicándose al telescopio de 8 metros. Y esta con el telescopio Hubble. Entonces, aquí se ve que efectivamente hemos conseguido mejor resolución desde la Tierra, con un telescopio de 8 metros, claro, pero usando la óptica adaptativa se consiguen imágenes tan nítidas o más nítidas que con telescopios espaciales. Y como no hay suficientes estrellas muy brillantes en el cielo, tan brillantes como necesitamos, pues lo que estamos haciendo es crearlas. Estamos creando nuestras propias estrellas artificialmente, usando un láser que se enfoca a 90 kilómetros de altura. Tenemos la suerte de que a 90 kilómetros de altura hay una capa de átomos de sodio ionizado y entonces tú les pegas ahí un chuchazo a los átomos de sodio a una determinada longitud de onda, o sea, con un láser de un determinado color, de manera que empiezan a brillar, creando una especie de estrella artificial que puedes usar como referencia. Y entonces tú la puedes poner en donde quieras. El láser que actualmente es el láser más potente que está en el mercado, lo probamos en 2016 en el Teide y veis estas imágenes, esto no es retocado, esto es así, estas imágenes las sacó Daniel López y pues efectivamente se ve así. Entonces este es el láser y al final aquí las imágenes no se ve, pero digamos que tú tienes este rayito y al final del todo tienes como tu puntito que sería tu estrella artificial. Y este láser de hecho lo hemos comprado porque nuestra intención es instalarlo en el Gran Telescopio Canarias. El Gran Telescopio Canarias, yo creo que ya todos los que estáis aquí escuchando lo conocéis porque me parece que Nieves dio una charla sobre el GTC, pero bueno, para aquellos que no lo sepan, está en La Palma, en el Roque de los Muchachos, a 2.400 metros de altura y es el telescopio óptico más grande del mundo, más grande que los Keck. Em, el año pasado instalamos un sistema de óptica adaptativa y esperamos, cuando ya esté a pleno rendimiento, obtener las imágenes, vamos a obtener las imágenes de mejor resolución que se hayan obtenido nunca. Y también en los próximos años, desde el láser que compramos para instalarlo en el sistema de óptica adaptativa, pues tenemos intención de llevarlo para allá, instalarlo y ponerlo en funcionamiento. Este es el proyecto en el que yo trabajo ahora, de hecho.
Este es el sistema en el laboratorio. La luz del telescopio llegaría por aquí, ¿vale? Atraviesa esto, que es un derrotador, va rebotando en varios espejos. Aquí está el espejo deformable y aquí está el sensor de frente de onda. O sea, aquí medimos en el sensor de frente de onda y toda esta información la mandamos a un ordenador que reconstruye el frente de onda y manda la información al espejo deformable. Y aquí tenemos una cámara de pruebas, pero vendrá un instrumento que se llama Frida, que no tengo tiempo de... Llevaría más de media hora la charla si me puedo hablar de Frida, pero bueno, ese es el instrumento que va a ir ahí. El instrumento va a ir aquí en la plataforma NASMID-B bueno, va, porque ya está allí instalado. Está instalado en la plataforma NASMID-B de GTC y el láser se va a colgar en el anillo de elevación. Y aquí podéis ver el instrumento ya en la plataforma NASMID. Entonces, esto ya lo tenemos funcionando. Hemos sacado algunos resultados. Por ejemplo, aquí estuvimos observando una estrella binaria, que esto sería sin óptica adaptativa y esto es cerrando enlace de óptica adaptativa. Y podíamos distinguir las dos componentes de la estrella binaria. Y aquí también observamos otra estrella binaria que está un poco más alejada, que aquí, ¿veis? Esto era por el efecto de la atmósfera. Y bueno, pues aquí las pudimos ver así chiquititas. Y aquí podéis ver un vídeo. Esto es lo que hace nuestro sistema. Entonces, ¿veis? Tenemos todo este borrón, que aquí es imposible ver nada, y cuando ponemos el sistema a funcionar, todavía hay flequitos que estamos solucionando, pero veis que la luz se concentra en este puntito, ¿veis? Entonces, aquí tendríamos las deformaciones que estamos mandando ¿veis? Aquí esto sería teniendo el espejo plano y aquí empezamos a corregir. Estos son las órdenes, la deformación que estamos mandando al espejo. Todos estos cuadraditos son eso que os he dicho que eran microlentes, ¿vale? Que esto, bueno, las microlentes serían lo que está delante de esto. Esto es el detector. Aquí tenemos todos los puntitos. ¿Veis? Los puntitos también los podéis ver aquí. A ver cómo voy de tiempo. Vale. Entonces, esto respecto a el sistema de óptica adaptativa de GTC. En el IAC también hay un grupo trabajando en la óptica adaptativa multiconjugada para el telescopio solar europeo, que cuando se construya será el telescopio solar más grande de Europa. En América hay otro de 4 metros también, o sea que va a ser también el de los más grandes del mundo, y va a contribuir a conocer mejor la atmósfera solar, el campo magnético y cómo influye su actividad en la Tierra. Y la particularidad de este telescopio es que se va a construir con un sistema de óptica adaptativa multiconjugada. ¿En qué consiste la multiconjugada? Pues lo que os he explicado antes, si os fijabais, siempre mirábamos y corregíamos en una dirección nada más. ¿Cuál es el problema con la atmósfera? Que según a donde tú mires, la turbulencia es diferente. Aquí podéis ver que tenemos estas tres estrellas y cada una atravesaría unas zonas distintas de turbulencia, de manera que el efecto es distinto según donde mires. ¿Y cómo se soluciona eso? Pues tienes que mirar en varias direcciones y tienes que corregir con varios espejos deformables. No te vale ya solo uno, tienes que poner varios espejos deformables y tienen que estar en el sitio equivalente, lo que llamamos la altura conjugada, ¿vale? Es el sitio equivalente a donde estaría la capa de turbulencia. Y de esa manera podrías corregir en un campo más grande. Entonces, esto lo podéis ver aquí, por ejemplo, que estas imágenes las tomaron con un telescopio de 1,6 metros, un telescopio solar, en el Big Bear Solar Observatory, creo que fue el NST, el New Solar Telescope. Estos son imágenes con óptica adaptativa clásica, que es la que tenemos en GTCAO, que veis que se ve nítido solamente la parte del centro, y esto sería con multiconjugada, y ya se ve nítido pues mucho más. Esto es con un telescopio de 1,6 metros y con el telescopio solar, pues las imágenes tendrán todavía mucha más resolución porque será un telescopio de 4 metros. Y finalmente, eh, otra aplicación de la óptica adaptativa es para las comunicaciones láser con satélites. En el Observatorio del Teide tenemos la Optical Ground Station, la OGS, que es un telescopio que pertenece a la ESA.
Y la ESA lo construyó, yo estuve aquí un montón de años trabajando en este telescopio, y la ESA lo construyó en el año 2000 para demostrar que las comunicaciones láser con satélites eran posibles, porque nadie lo había hecho hasta entonces. ¿Por qué nos interesa la comunicación óptica? Pues porque con los láseres se puede conseguir mayor velocidad de transmisión de los datos, porque tienen más ancho de banda, con las radiofrecuencias. Igual puedes ir a megabytes por segundo y con los láseres puedes llegar a gigabytes por segundo. Y la señal de láser es menos divergente que la de radio. Entonces necesita menos potencia para transmitir los datos, pero es que además es más segura. Porque con las radiofrecuencias son ondas esféricas. Tú empiezas a emitir esas ondas desde un punto y esa onda se va abriendo y eso pues potencialmente lo puede detectar cualquiera. Pero los láseres van de punto a punto. Y además, aparte ya de la seguridad que te da que vayan de punto a punto, se está trabajando mucho en tecnologías de comunicaciones cuánticas, como Quantum Key Distribution o Quantum Teleportation, que van a hacer que todavía esas comunicaciones que sean prácticamente inviolables. O sea, con las comunicaciones cuánticas va a ser una comunicación súper segura. Em, y respecto a la Quantum Teleportation, a mí esto me hace mucha ilusión decirlo porque justo a Anton Zeilinger le dieron en el año 22, en 2022, le dieron el Premio Nobel de Física y se lo dieron precisamente por demostrar que esto se podía hacer en la práctica a largas distancias. Y el experimento por el que finalmente le dieron el Nobel lo hicieron en 2012, que estábamos nosotros dando soporte y demostró que la teleportación cuántica a través de 143 kilómetros, lo que hay entre Tenerife y La Palma, era posible. Y a mí me hace ilusión contar esto porque es que los premios Nobel, o sea, el Nobel se lo dieron a él, pero claro, todo ese proyecto, pues todos estos proyectos tienen un montón de gente detrás, incluidos pues quien esté operando el telescopio. Entonces yo, vamos, me lo tomé como si me hubieran dado el Nobel a mí misma. Em, ¿Por qué la velocidad de transmisión es importante? Pues a ver, no, la velocidad de transmisión quizá para las comunicaciones en la Tierra ya tenemos suficiente velocidad de transmisión, pero para las misiones espaciales es crítica. Y es crítica porque los satélites que estamos mandando a las misiones espaciales cada vez toman imágenes de mayor resolución. Pero claro, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, HiRISE, que es una misión que se envió a Marte a cartografiar toda la superficie de Marte en 2017. ¿Y qué pasa? Que todo ese volumen de datos de toda la superficie de Marte con la resolución con la que tomaba las imágenes HiRISE se ha tenido que mandar con radio. Y a 4 megabits por segundo todos esos datos tardan 4 años y medio. Si hubiéramos usado un láser a 600 megabits por segundo, que tampoco es que sea súper rápido para un láser, en una semana y media ya habría llegado. Pero es que es más, usando la óptica adaptativa se puede llegar a velocidades de transmisión mayores a los 10 gigabytes por segundo y se habría tardado pues todavía muchísimo menos en que llegaran todos esos datos. Entonces, por esto se está también trabajando mucho en esto, porque la NASA, la ESA, todas las agencias espaciales están pensando en mandar misiones al Deep Space y para poder comunicarse con ellas y que nos manden los datos va a ser necesario usarlo con láser y con óptica adaptativa. Y esto ya es una realidad. Hace 10 años ya que hicimos, perdón, que quito el volumen, hace ya 10 años que dimos soporte en la OGS, la misión Lunar Laser Communication Demonstration de la NASA, que consistió en comunicarse con un satélite que habían mandado, que estaba orbitando en la Luna y que fue la primera vez que se consiguió comunicar con un enlace óptico con un satélite que estaba tan lejos. Y esto también se hizo aquí, el IAC también dio soporte aquí para hacer esto. Entonces, con esto ya os dejo y esto, a ver, vale, ya está. Muchas gracias.
Muchas gracias, Isiar. Ahora pasamos a las preguntas. Pues, si quieren pueden activar el micro y decirla o escribirla como más prefieran. ¿Vale? Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis? Sí, perfectamente, Miguel. Sí, Vale, la pregunta era, bueno, me había sorprendido porque pensaba que el Gran Telescopio Canarias ya tenía óptica adaptativa. uy, Entonces qué lo que va. igual estaba yo confundido y lo que tenía era óptica activa. ¿Es Sí, eso tiene, correcto? sí, claro, porque la óptica activa es necesaria para que todos los segmentos de ese espejo primario estén en fase, ¿vale? O sea, en fase sabes lo que es. Sí, sí, que todos apunten al mismo Eso, sitio y que sí, puedan corregir las variaciones de exactamente. temperatura o presión o lo que sea. Bueno, hasta eso no sé si... Pero vamos, que todos apuntan al mismo sitio. ¿Cuál es el problema? Que apuntan todos al mismo sitio, pero claro, apuntan todos al mismo borrón atmosférico. O sea, Sí, sí. realmente no, o sea, con la óptica activa, o sea, tú puedes apilar los segmentos, pero como tampoco ningún instrumento que se hubiera usado hasta ahora requería una resolución menor que, o sea, eran todos limitados por la atmósfera, ¿vale? Tanto Siris como Mir, como todos los instrumentos han sido limitados por la atmósfera. Entonces tampoco necesitaban que todos esos segmentos se colocasen mejor, o sea, con que la luz cayese dentro del borrón de la atmósfera ya valía, ¿vale? Pero claro, Entonces, entonces ¿vale? está ya activa, digamos, funcionando la óptica adaptativa o estáis todavía en Pues periodo de ponerla en marcha? no, la óptica, a ver, el sistema de óptica adaptativa está allí y está funcionando. El problema que tenemos es que ahora hay que colocar precisamente esos segmentos, hay que colocarlos suficientemente bien para que también estén o sea, estén colocados mejor que lo que te dice el borrón atmosférico. Vale, tienen que estar colocados también para que esas imágenes tengan límite de difracción. Y ese es lo complicado ahora. Pero Muchas el sistema de gracias. óptica adaptativa está ahí funcionando. La imagen que he sacado no era de laboratorio. O sea, la imagen que os he puesto de ese sistema funcionando, el vídeo que os he puesto, Sí, eso era sí, en el cielo. muy Vale, bien. Muchas gracias. nada. Yo tengo una duda sobre la optimización de lo que viene siendo el sistema, Ujú. que recuerdo que en su momento, cuando estuve informándome sobre el tema, pues vi que había como, digamos, lo voy a explicar muy mal, perdón, que se ve que hay como una especie de agujas que lo deforman. Entonces mi pregunta es si para optimizar ¿Una qué? como especie de, digamos, agujas que lo deforman, entiendo. Unas agujas que lo deforman. Ah, espérate. ¿El espejo deformable? Sí, Bueno, se puede ver así, que hay como unos pinchitos, bueno, no exactamente, pero sí, se puede pensar que es así. Ujú. Dime, sí. entonces mi pregunta es si para optimizar digamos, el rendimiento que tiene ese sistema para poder ver mejor las imágenes, realmente hasta qué punto aumentar la deformación del telescopio y deja de producir unos resultados notables. O es una cosa que es como indefinida. A ver, no entiendo del todo la pregunta. O sea, tu pregunta es que si podemos, Si se puede optimizar sí, digamos, la capacidad de formación del espejo o si es sí. algo que simplemente mejora indefinidamente y ya está. No, no mejora indefinidamente porque tú tienes un límite que te lo da el tamaño de tus microlentes. Tú no vas a poder corregir, o sea, si, mira, por ejemplo, con el telescopio, o sea, el GTC, ¿vale? Que es 10 metros, tenemos 20 por 20 microlentes, ¿vale? Entonces, eso es como el sampleado, ¿vale? Que tenemos nosotros para nuestro sistema de óptica adaptativa. Entonces, es suficiente para lo que nosotros
O sea, para el instrumento que va a venir detrás, esa corrección es suficiente. Pero, por ejemplo, para exoplanetas, o sea, y eso te va a dar el límite que tú puedes corregir, ¿vale? El orden de corrección te lo va a dar eso, el número de subaperturas. Pero, por ejemplo, si tú quieres hacer esto de ver exoplanetas, ya necesitas una cosa que se llama óptica adaptativa extrema. Entonces necesitas que esas microlentes sean más. En vez de tener 20 por 20, igual necesitas 40 por 40, ¿vale? Pero eso es lo que te va a dar el límite. O sea, no puede. Llega un momento en que llega a su tope y ya no se puede optimizar más, ¿vale? Y el tope te lo da eso. No sé si te he contestado a tu pregunta. Sí, sí, muchas gracias. ¿Sí? Vale. Si no, dímelo, ¿eh? En el chat pusieron, quiero dar las gracias a Isia por la charla, ha explicado magníficamente algo tan complicado como la óptica y la óptica física. Espero que le pique el gusanillo a la gente con charlas tan didácticas. Bueno, muchas gracias. Me alegro que se haya entendido porque sí, a veces lo de la física, los propios científicos y científicas nos liamos un poco y no sabemos explicarlo con palabras sencillas. Que luego, a ver, Richard Feynman decía que si no eres capaz de explicarlo con palabras sencillas, es que ni tú mismo lo has entendido. Miguel, desde que quieras puedes preguntar. Sí, otra pregunta que quería hacerte. La atmósfera varía con bastante velocidad, quiero decir. Entonces, Sí, esa deformación de los espejos tiene que ser bastante rápida, ¿no? Varias veces sí. por segundo, entiendo. Uy, el GTCAO debería funcionar, bueno, lo hemos probado y funciona a 1 kHz. Uy, no. Sí, 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 1 kHz. Pero es que, por ejemplo, para la óptica adaptativa para el telescopio solar europeo, creo que, bueno, lo que se pidió, que no sé si lo van a conseguir, creo que eran 2 kHz. Porque durante el día, como se calienta o sea, por el propio calor que sale de la Tierra y tal, la atmósfera es todavía mucho más turbulenta, entonces tienen que ir todavía mucho más rápido. Pero sí, hay que ir muy rápido. Gracias. Nada. Juan Ortega pregunta, dice, bueno, primero da las gracias, Isia, gracias, Ian. ¿Qué limitaciones en cuanto a distancia tiene la comunicación con láser para satélites? No tiene limitación en cuanto a distancia. Eso es lo bueno. De hecho, los láseres, o sea, el propio concepto de láser es infinito, lo cual, a ver, tampoco es verdad porque tienen un poquito de divergencia, ¿vale? Pero potencialmente podríamos llegar o sea, si consigues limitar esa divergencia de alguna manera, potencialmente puedes llegar a donde quieras. O sea, no, distancia, eh, a nivel teórico no tiene limitación. Y a nivel práctico, pues la limitación que tiene es que el láser sí que se van abriendo un poquito y entonces, claro, dependiendo de lo potente que sea ese láser, pues puede llegar un momento en que ya, si estás muy lejos, ya se ha abierto mucho y entonces ya la densidad de fotones que tienes es baja, ¿vale? Pero esa sería la única limitación. Actualmente, ¿qué distancia se ha conseguido ya alcanzar con la comunicación con láser? Pues lo más lejos, la Luna. Ah, o sea, La Luna, que yo sepa, porque yo ahora mismo no estoy trabajando en ese campo, pero que yo sepa, lo más lejos a lo que hemos llegado fue el satélite, la misión esta que os he enseñado, que se mandó un satélite orbitando a la Luna. Y precisamente eso fue para hacer la prueba de hacer la comunicación con algo que no fuera un satélite orbitando en torno a la Tierra. Se hizo por eso, como primer paso, antes de ya poner estos sistemas en misiones que vayan al espacio profundo. sería posible comunicarse con otros planetas, con Marte, Júpiter, llegar hasta allí con los retardos tan grandes que hay. Pero es que un láser lo bueno es que va a la velocidad de la luz. O sea, quiero decir, a ver, lo que es el láser va muy rápido. Es verdad que, claro, la cantidad de información que puedes meter ahí, eso ya es lo que te limita eh, la velocidad de transmisión, digamos, ¿vale?
Pero yo si tuviese que elegir un sistema de comunicaciones para comunicarme con Júpiter, vamos, sin duda lo haría con un láser. Que luego tiene sus cositas, o sea, tampoco todo es perfecto. Bueno, Pero porque, bueno, por lo que he dicho, que cuanto más lejos quieras ir, tienes que controlar mucho esa divergencia o necesitas láseres más potentes para que puedas, em, cuando el láser llega a Júpiter, todavía la cantidad de fotones que hay ahí, digamos, por metro cuadrado sea suficiente como para que lo detecte, sí, ¿vale? siempre será mejor que con las comunicaciones vía radio. Claro, con el radio, con radio los problemas es además, o sea, la parte de la velocidad, o sea, la velocidad de transmisión que es muchísimo menor. Y aparte que también tarda mucho más en llegar allí la información. ¿Para que siguen dando las gracias? No, esto está bien para subirse un poco la autoestima. Muchas gracias a ustedes por escuchar. Dice, Daniel pregunta, ¿la corrección por óptica adaptativa debe actuar diferente para diferentes objetos astronómicos o es la misma corrección para todos? Es la misma para todos. O sea, tú en el momento en el que corriges en una dirección, lo que haya allí va a estar corregido. Pero claro, lo que esté allí cerquita. Si ya quieres corregir un campo grande, como si quieres observar el sol, ya no te vale en una sola dirección, ya necesitas corregir un cierto campo y entonces necesitas ya la óptica adaptativa multiconjugada. Pero incluso con la multiconjugada, todo lo que esté dentro de ese campo, tú lo vas a ver corregido. Y el espejo deformable, ¿de eso de qué material está hecho? ¿Es una lámina metálica? Y me Es imagino una, que es, las deformaciones serán microscópicas. es como una membrana, sí, sí, son nanómetros lo que pones ahí. Y es una membrana. Son espejos de membrana. Los jugadores serán piezoeléctricos o algo de eso. Sí, sí, sí. Mm. No tenía ni idea de cómo va el sistema y ahora me estoy enterando. Y Sí, sí. sobre todo me ha llamado la atención de que los láser, que tampoco sabía, lo he visto en muchas fotos, pero no sabía por qué era. No sabía eso de que es para crear una estrella artificial en una capa que... Bueno, aquí, a ver, en el TID, o sea, el láser naranja es el de crear estrellas artificiales, pero también en el TID mucha gente a lo mejor ha visto el láser verde, que ese es de comunicaciones. Ah, Y ese también se veía, yo creo que ese también se veía a simple vista. pero se está Ah, utilizando ya, no solo en prueba, ya se está utilizando en las comunicaciones con láser. sí, sí, sí. Esto lo demostró la Artemis, que fue la misión para la que se construyó la OGS. Estuvo funcionando más o menos hasta el 2011, que eso era el demostrador, y ahora ya está metido a Airbus, está metido DLR, está metido un montón de empresas. Sí, sí, que ya Entonces ya, es sí, de uso común. ya es comercial, sí. Mm. Me alegra escuchar a Luisma porque de esto, eso es lo que intentamos con estas charlas, que adquirir todos un poco más de conocimiento. Siguen preguntando Hasso Magur, muchas gracias Isier, para ionizar esos átomos de sodio y crear la estrella artificial. ¿Qué espectro de láser se necesita? ¿Es el mismo tipo que el empleado para la comunicación? No, no. El de sodio, de hecho, fue muy chungo. Tardaron muchos, muchos, muchos años en hacerlo porque tiene que emitir a 589 nanómetros exactamente. De hecho, es 589, no sé qué, o sea, con decimales. Tiene que tener una precisión subatómica casi, ¿no? Entonces, realmente se tardó mucho en desarrollar ese láser porque no había ningún material, o sea, los láseres que eran que se excitaba, pues no sé, había láser de rubí, láser de no sé qué, ¿no? Pero no había ningún material, ni siquiera con los láseres bueno, se hicieron los láseres de colorante, pero que aquello era un horror. Pero no había ningún material así que se pudiera usar así a priori para justo 589 nanómetros. Entonces, el láser ese es complicadísimo. O sea, hay que hacer mil cosas para conseguir que al final salga la luz a esa longitud de onda justo.
Y en comunicaciones se usan más otro tipo de láseres que están como más en el infrarrojo cercano. Es lo que se está usando ahora. Daniel te da las gracias. Miguel Montaña dice, ¿para cuándo óptica adaptativa para telescopios de aficionados y que sean baratos? Pues eso es, hay un proyecto que de hecho esto lo vi hace ya unos cuantos años. Hay un proyecto que hicieron en Estados Unidos que era para hacer sistemas de óptica adaptativa para telescopios chiquititos. Entonces tenía que ser un sistema barato. Y lo que hacían era, usaban un láser que emitían el ultravioleta y en vez de, o sea, lo que hacían es que en vez de crear una estrella artificial, la luz esa del láser la usaban, tenían un chopper. Que claro, eso lo complicado es que tenías que, o sea, para hacer como un pulso de luz, ¿vale? Pero eso era más barato aún así porque el láser de la estrella de sodio es carísimo aparte. Entonces esto era más barato tener un chopper que fuera sincronizado con la cámara, de manera que creaban como pulsos de luz. O sea, un chopper es como que abres y cierras le pones una tapa, pero muy rápido, ¿vale? La pones y la quitas, la pones y la quitas. Entonces así sueltan como pulsos de luz en ultravioleta y tenían una cámara que estaba sincronizada con ese chopper. Y entonces de esa manera era como están generando una estrella artificial barata. Pero bueno, aún así no era telescopio de aficionado, lo hacían para telescopios de, yo qué sé, 1,5 metros, 1 metro, o sea, telescopios chiquititos, pero eso, si lo buscas, eso está por ahí publicado. Yo Vale. creo que sí. El día menos pensado, los chinos sacan algo. Seguro, seguro que sí. Mm. María Magdalena dice, muchas gracias. Dice, ¿cómo se gestionaría para corregir en entornos de mucha luminosidad, aquellos donde quizás no se pueda fijar bien un objetivo de referencia? Pues es que, a ver, ese tipo de escenario yo creo que solamente, a ver, eso pasa para comunicaciones, o sea, están pensando usar sistemas de óptica adaptativa para comunicaciones láser, pero en entornos urbanos, ¿vale? O sea, no ya satélite Tierra desde un observatorio, sino entre ciudades, por ejemplo, ¿vale? Entonces ahí sí que tienen el problema que si quieren usar óptica adaptativa, tienes o sea, los quieren usar también durante el día y todo eso, ¿vale? Y ahí sí que tienes el problema este de que hay mucha luminosidad. Entonces, lo que tienes que hacer es usar un láser, pues o a con una longitud de onda muy determinada, ¿vale? Y entonces tienes un detector con un filtro que solamente detecta esa longitud de onda, por ejemplo. Esta es una manera de hacerlo. O un láser muy brillante. Vamos, pero lo ideal es que sea un láser potente y además que emita la luz en una longitud de onda muy determinada, de manera que tienes un sensor con un filtro muy estrechito que solamente ve esa luz y entonces lo demás te lo quitas de encima. Juan Ortiz dice, muchas gracias, muy excelente la charla. Bueno, como ya sabemos, la entrada en marcha del telescopio espacial Nancy Grace Roman, algo muy especial que tendrá incorporado será el coronógrafo, nos brindará imágenes directas de exoplanetas. Entonces, en la óptica adaptativa, ¿cómo se verán esos exoplanetas? Ay, eh, ¿un punto blanco o con sus colores verdaderos? Pues a ver, aquí me pillas. Yo supongo que, a ver, la óptica adaptativa no cambia los colores. Lo de los coronógrafos, a ver, un coronógrafo, para los que no lo sepan, que igual aquí hay gente que no sabe lo que es un coronógrafo, o todo el mundo lo sabe, bueno, no sé, yo lo explico por si acaso. O sea, un coronógrafo es que te quita, lo que hace es anularte la luz de la estrella para que tú puedas ver el planeta, ¿vale? Porque si el planeta está muy cerquita, toda esa luminosidad que te viene de la estrella hace que te impida ver el planeta, ¿vale? Pero entonces, con la óptica adaptativa, esto se hace para que la luz de la estrella, en vez de tener un borrón, la tengas en un punto más chiquitito, de manera que puedas usar un coronógrafo más pequeñito también.
¿vale? Y, no, y puedas ver planetas que están más cerca de las estrellas. No sé si se ha entendido. Entonces, eso es, la óptica adaptativa entraría para eso, con un cronógrafo, pero no cambiaría el color de ningún, no, no te cambia los colores, ¿vale? Eso es lo único que hacemos, no cambiamos nada. El color con el que lo veas dependerá del detector que uses, entonces eso dependerá del instrumento, pero no dependerá de la óptica adaptativa. La óptica adaptativa no cambia el color de ninguna cosa, lo único que hace es que la luz, en vez de tenerla esparcida, la tienes toda en un punto pequeñito, ¿vale? Le dan muchas gracias. Sigue Vicente diciendo muchas gracias, Isier. Si el objeto a corregir no tiene una estrella cercana y necesita de un láser para activar la óptica adaptativa, durante todo el tiempo de la adquisición de datos con el instrumento estará el láser activo emitiendo luz. Sí, sí. Tienes que estar corrigiendo todo el rato. Se llama cerrar el bucle o cerrar el lazo, porque tienes que estar midiendo y corrigiendo y midiendo y corrigiendo, midiendo y corrigiendo, midiendo y corrigiendo. Cuanto más rápido puedas, si es a 1 kHz mejor, todo el tiempo. Y en cuanto paras, pierdes la corrección. Pues no sé si hay alguna pregunta o te vamos despidiendo. Pues la verdad es que ha sido magnífico escucharte, ha sido un placer Muchas y, gracias. y nos vemos para la próxima charla. Venga, buenas tardes, noches, Bueno, pues saludos. muchas gracias. Muchas gracias por el Venga, interés. buen día. Gracias. Chao. Chao. Ha Chao. estado muy bien.